2:33, a esta hora nos vamos con nuestra entrevista de fondo, y es que las infecciones vaginales son un padecimiento frecuente entre las mujeres. Por lo general, la causa podría atribuírsele a los cambios del equilibrio normal de las bacterias de la vagina o a una infección. Este padecimiento es tan común que un 75% de las mujeres tienen una infección de este tipo al menos una vez en su vida. Pero ¿cómo protegernos nuestra salud vaginal? Es el tema que vamos a estar tratando con la doctora Adriana Sánchez, ginecóloga, a quien agradecemos su compañía. Muy buenas tardes, doctora. Gracias. Muy buenas tardes, doña Karina, y gracias a todos los televidentes por acompañarnos en esta tarde. Y así como muy bien lo dices, 3 de cada 4 mujeres durante toda su vida podemos presentar infecciones vaginales. Entonces, el peso y la importancia de esta patología yace en la frecuencia con la cual se produce, ¿verdad? Y en su prevalencia. Gran mayoría de las mujeres, entonces, a lo largo de la vida se sufre de estas infecciones vaginales. Exactamente, que aquí lo ideal va a ser en el tema de diagnóstico poder identificar la causa para poder adecuar bien el tratamiento. Doctora, antes de entrarnos de lleno con la entrevista, también aprovechamos para abrir nuestro número telefónico, el 905-611-0611, ya está apareciendo en pantalla por si tiene alguna duda con respecto a este tema. Es un tema también sensible que conocemos, entonces podrían hacer la consulta de manera anónima. Doctora, vamos a empezar tal vez con unas pantallas que hemos preparado con respecto a en qué momento son estas infecciones que se han dado, sobre todo cuáles son las causas y cómo identificarlas. Ya la vamos a presentar con respecto a este tema. Aquí las tenemos para ir conociendo más de fondo este tema. Es el flujo con fuerte o mal olor, ardor vaginal, enrojecimiento, manchado de sangre, ardor al orinar y dolor al tener relaciones sexuales. Claro, súper importante, creo que el flujo, antes de hablar de flujo anormal, debemos identificar lo que puede ser un flujo normal para las pacientes. Entonces, nunca debe ser una gran cantidad. Se habla de 1 a 4 mililitros por día de un flujo que puede ser un poquito más viscoso o un poquito más líquido, y no debe tener ningún olor en particular. Debe ser blanquito o debe ser transparente. Aquí las tenemos, precisamente estas pantallas también, que ese es un flujo normal. ¿Cómo saber que es de 1 a 4 ml por día, doctora? ¿Cómo? Muy difícil cuantificar esa cantidad, ¿verdad? Pues eso es lo que habla en la literatura, pero sobre todo las usuarias de la copa menstrual son las que pueden medir un poquito más esto, porque están acostumbradas a la medida de la copa, que usualmente son 15 mililitros. Entonces, uno lo que le dice la paciente subjetivamente sería que es un flujo poquito, no debe ser una gran cantidad. Si usted percibe que la cantidad es mucha, y también ahorita vamos a ver otras características de lo que sería un flujo anormal, entonces consultar. Doctora, tenemos, antes de continuar hablando del flujo normal, tenemos la llamada de una señora desde Coronado. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Muy buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Una consulta, bueno, yo tengo 49 años y tengo un problema, digámosle, cuando yo tengo relaciones, a mí me duele mucho, como siento como que me pega algo, digámosle, en el útero, por decir, es que no sé cómo explicarlo. Entonces, después tengo como un flujo. Todavía yo tengo la menstruación, ya es cada 2 meses, cada mes, pero sí me molesta mucho cuando tengo relaciones. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su pregunta. Creo que es muy importante y ahí mismo se van contestando un montón de las dudas para muchas personas. En la edad de la perimenopausia o el tiempo alrededor o antes de la menopausia va ocurriendo una disminución paulatina de los estrógenos en las mujeres. Al disminuir los estrógenos se desequilibra el balance tan delicado de todas las bacterias o de la flora vaginal natural o normal, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, al haber ese desequilibrio, la perimenopausia y un poquito más adelante la menopausia, de no darse el tratamiento adecuado,
puede ocurrir flujos vaginales por un desequilibrio de la flora, por una disminución de los estrógenos. Entonces creo que es importante, y ya que tienes además del flujo el síntoma del dolor con la relación, creo que es importante que consultes. ¿Eso es tratable, doctora? Claro que sí, sobre todo las mujeres en las épocas de los extremos de la edad reproductiva, las chicas antes de la menstruación que tienen poquitos estrógenos y las chicas hacia el final de la vida reproductiva donde las menstruaciones empiezan a alterar o disminuir y luego donde se van, pueden tener problemas en este sentido y por supuesto que hay terapias estrogénicas para mejorar toda la parte de, voy a ser redundante, estrogenización y mejorar la parte de pH vaginal. Tenemos una llamada desde Cartago. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas tardes, Karina, es Dolores. Yo quería preguntarle a la doctora, tengo 69 años, soy diabética, presión alta, nerviosa. Una vez me hicieron el papá Nicolau como siempre y me asustaron porque mi hijo me llegó a traer del trabajo porque dijo que había salido asco. Ajá, sí señora. Sí, fíjese doctora, yo me asusté mucho. Y fíjese doctora que ya me mandaron donde un oculista a coloscopía. Claro, sí señora. Y me dijo el doctor que yo no tenía nada. Y ese día, fíjese usted que me volvieron a hacer el papao. Y no me salió nada. Y entonces me dice el doctor, siga usando estrógeno, cosa que yo nunca había usado estrógeno. Y me salió bien el papá Nicolau. Ahora hace poco, el 10 de junio, me lo hicieron y dice el doctor, usted anda, dice, con reflujo. Pero fue, doctora, de que yo me había puesto esa pomada, yo me la pongo lunes y jueves y no me han llamado. Muchísimas gracias, primero que todo, por su pregunta y por estar con nosotros esta tarde. Creo que es importantísimo el tema que usted trae aquí a colación en este momento. La mujer en estado posmenopáusico puede sufrir de estos problemas de resequedad, tanto así que puede alterar el Papa Nicolau como le pasó a la señora y producir células atípicas que no son cancerosas. Hay que tratar de tranquilizarla usted en ese sentido. Estas células atípicas son células que están muy deshidratadas por la falta de estrógenos. Entonces mi recomendación es la que te dio el primer doctor, que ya te revisaron, gracias a Dios la colposcopía está limpia. Entonces el uso de estrógenos, los estrógenos que se aplican a nivel vaginal por lo general son muy suavecitos y mejoran la hidratación de las células para que el Papa Nicolau no se le vuelva a alterar y para que no tengas esa resequedad que puede producir tantas molestias como picor y otras cosas. Si es un tema, el otro médico que te vio en la caja es un poquito difícil porque te ve un médico y te ve otro y no es la misma persona. Entonces tal vez ahí creo que hubo una disyuntiva ahí en los diagnósticos, pero realmente creo que está bien lo que te enviaron. Doctora, ahora sí, vamos a ver entonces también lo que habíamos hablado de cómo identificar y en qué momento decir, bueno, algo no anda bien en mi salud íntima y tengo que ir donde un especialista. Vamos a ver, claro. Aquí lo tenemos, sería la otra pantalla si me ayudan porque eso es el flujo normal que ya habíamos hablado, que no tiene olor en este caso. Exacto. Y que es lo normal. Pero en el caso que podría tratarse de una infección vaginal, que es el flujo con fuerte o mal olor, ardor vaginal, enrojecimiento, manchado de sangre, ardor al orinar y dolor al tener relaciones sexuales. Muy importante ir sobre todo en estos síntomas. En los flujos vamos a ver cuando usted vaya donde su médico a identificar las características de ese flujo. Entonces los flujos pueden ser más viscosos, como el flujo por cándida, que es tipo leche cortada,
Hay otros flujos que son más grises, más amarillento o verdoso, incluso purulento, que pueden tener este mal olor, que era lo que decíamos, que son flujos que identifican ya bacterias, vaginosis bacterianas, incluso tricomoniasis. Y otros síntomas asociados, por ejemplo, hay pacientes con algunos de estos que se causan por enfermedades de transmisión sexual, pueden producir inflamación también a nivel de la uretra, con ardor al orinar. Hay unos que pueden producir inflamación del cuello del útero, entonces puede haber incluso sangrado con la relación o sangrados anormales. Y hay otros, por ejemplo, como la candidiasis, que tiende a producir también mucho problema externo con toda inflamación y enrojecimiento de lo que es el área de la vulva. Tenemos la llamada desde Guanacaste. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Gracias, buenas tardes. Sí, fíjese que una consultita es que yo tengo 49 años y hace 2 años irregularmente me viene la menstruación, se va 8 meses, viene, se vuelve a ir, viene y así ha estado durante hace año y medio, 2 años. Y resulta que ahora no, me vino hace unos 20 días y por supuesto me duró como 15 días que yo sentía que estaba descompuesta porque muy débil me sentía. Y ahora ya se pasó y me duele muchísimo la parte de donde uno orina y de ahí hacia afuera. Siento que tengo inflamado porque me duele al yo limpiarme hasta con toallita húmeda porque me da dolor con papel higiénico normal. Y y obviamente no puedo tener relaciones porque el dolor es terrible. Y se ha desatado, no tenía mal olor y ahora se desató un olor diferente al olor normal que uno tiene. Entonces, mi pregunta es, si eso es parte de la premenopausia y qué me puedo tomar o poner para que esto se desinflame y se quite el mal olor que tengo. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Y un poquito en relación a la primera paciente, a la primera persona que llamó, si estás probablemente en un proceso de perimenopausia, entonces yo creo que es muy importante que vayas a revisarte, sobre todo por la irregularidad de los ciclos, porque en este periodo se puede engrosar el endometrio, se pueden hacer quistes y definitivamente estás con un sangrado uterino que es anormal. Entonces yo sí creo que usted debe de consultar y de ver si haces un ultrasonido, ver que el Papa Nicolau está al día y esos malestares que usted está sintiendo definitivamente vienen en relación a todo el proceso de disminución de los estrógenos y es muy probable que cuando te revisen, aparte de mandarte un tratamiento para regular el ciclo menstrual, también te manden un tratamiento tópico a nivel vaginal para mejorar la parte de todo el epitelio y la mucosa de la vagina y de la vulva para que se te quiten esas sensaciones tan molestas. Tenemos una llamada desde Alajuela. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Aló, muy buenas tardes, mi nombre es Francis. Adelante, doña Francis. Yo tengo 38 años. Sí, señora. Y yo soy hipertense, yo tomo muchos medicamentos. Ahora fíjese que al tomar muchos medicamentos solo me viene una vez al mes la menstruación. Y solo es que me siento muy débil y hasta ahí ya no me viene más mi menstruación. ¿Será malo por los muchos medicamentos o es normal? ¿Cuántos años? 38 me indicó, ¿verdad? Sí, señorita, 38. Muchísimas gracias. Muy importante la pregunta. Acuérdate que la edad promedio de la menopausia está entre los 48 y los 53 años, con una media a los 51. Usted está muy joven. Me hablas de que eres hipertensa y que tienes otros padecimientos, pero si a usted no le está viniendo la menstruación mes a mes, estás haciendo una menopausia probablemente prematura o precoz, que en algún momento hemos conversado de eso. Hay que hacer un perfil hormonal
a nivel de sangre, que usted lo puede pedir a su médico, ya sea en el seguro o por la parte privada, y también hay que hacerte una evaluación ginecológica completa, porque una mujer que se queda tan joven sin menstruación va a tener un montón de síntomas como los que estábamos hablando ahora de vaginitis atrófica, y también puedes tener síntomas y daño a nivel de hueso. Entonces creo que es importante que sí vaya a una consulta médica formal. Doctora, ya decía que se sentía muy débil. ¿Tiene relación con el faltante de la menstruación? Ella tiene otros padecimientos, entonces la debilidad siempre va a haber que hacer algún examen adicional, por ejemplo un hemograma para detección de anemia y otras cosas, porque no es normal sentirse débil, ¿verdad? Obviamente en una menopausia precoz, si ese fuera el caso, la debilidad o fatiga serían un síntoma. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya el tiempo nos ganó. Próximamente la estaremos invitando porque es un tema muy amplio con respecto a eso. Sí, señora. Gracias a usted y a todos los televidentes. Ahí están apareciendo también los contactos donde pueden localizar a la doctora Adriana Sánchez para evacuar dudas o sacar alguna cita.